Muy bien, seguimos en QR aquí en A24. Está con nosotros Carlos Heller, diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. A ver, a mí me da la sensación que al gobierno hay algo que le está saliendo bien, y es que el gobierno dice, bueno, yo decido intervenir en el tipo de cambio, achico la brecha, y efectivamente voy llevando la escena. Es probable que la inflación baje un poco y le dé un número que el gobierno pueda volver a gritar gol. Después vas a decir que querés pedir el VAR, pero el gobierno está consiguiendo estos objetivos en la manera de intervenir en que lo dijo. Es cierto, cae el tema de reservas, Cerolini lo dice permanentemente. Lo único que le falta al gobierno es que alguien en ese pasar la gorra le dé unos mangos, digamos, pero ¿va tan mal? A ver, mirá, dijiste un montón de cosas, sí, pero vamos a desglosarlas. Lo primero que no le va bien es que intervenir está en contra de su política, porque lo que habían dicho que no iban a intervenir. Es decir, esto que han tenido que hacer es un reconocimiento de que tienen que intervenir. Primera cuestión. Segunda cuestión, achicar la brecha le genera una contradicción, porque le baja el tipo real al que se liquidan las exportaciones. Frazada corta. Es decir, actúan interviniendo, entregando divisas para achicar la brecha, que va a hacer que le liquiden menos divisas. Claro, encarecen el país en dólares. Porque los exportadores no le van a querer liquidar. Así que no sé de dónde quizá no es le va bien y qué es gol. Quizá no es esa la expectativa de dónde van a salir. Bueno, si me permitís, yo quizás hay una foto ahí que de hace un par de días atrás, que en principio uno podría decir, che, esto hay algún indicio ahí de que algunos al menos le creen. En la reunión de Caputo con las ALICs hace 48 horas atrás. Sí. ¿Con las qué, perdón? Con la sociedad de bolsa, lo que eran las ALICs. Y básicamente salen de esa reunión y vos ves que el comportamiento de lo que podríamos denominar como mercado, en principio le cree. Podemos discutir las razones. Más que le creen, lo desean. Porque bien, si ahí no tienen diferencia, eso es como Macri hoy diciendo, nosotros queremos lo mismo, pero lo queremos hacer de otra manera. Hay un comportamiento del mercado de, digamos, una especie de profesión de fe respecto de Milei. Cuando el otro día va a la rural, ¿qué le dice Pino? Nosotros apoyamos todo, lo que ustedes están haciendo es lo que nosotros creemos que hay que hacer. ¿Qué le dijo hoy Paolo Roca? Nos equivocamos en creer que iba a ser demasiado rápido, hay que sufrir más tiempo, le tenemos que pedir paciencia a todo el mundo. Pero no es una crítica esa de Pablo Roca. No, yo pensé que esto iba a pasar más se rápido. quedaron en la lectura el título todos ustedes. A ver. Pablo Roca dice, creo totalmente en las políticas que impulsa el presidente. Nos equivocamos en el entusiasmo creyendo que más rápido la economía se iba a recuperar. Le tenemos que dar más tiempo y tenemos que tener más paciencia. Eso es lo que dijo Pablo Roca. Así que es un mensaje para el poder económico. Para el poder aguanten, económico. Muchachos, tranquilos, no apuren tanto por los resultados, ya van a venir. Esta lectura no se escuchó tanto, ¿eh? Yo a la tarde hice esa misma lectura. Es cierto que con las declaraciones va a decir, hay alguna marcadita de cancha. Pero si yo saco una frase y no la pongo en contexto, puedo llegar siempre con cualquier conclusión. Pero no hay crítica a Milei. Es cierto que Pablo Roca no hace una crítica. Si hubiese querido criticar, dice tal cosa, no está resuelta. A ver, y en la no corrida del 2018 que tuvo Macri, que terminó después en el Fondo Monetario Internacional con los 44.000 millones de dólares, hasta un mes y medio antes, el mercado recomendaba la compra y tuvo el pico de las acciones. Digo, que esto se comporte así no quiere decir nada. Porque justamente si vos vas a ver la historia argentina, cuando el modelo les gusta, generalmente la explosión es más. Buscá los datos de una nota de La Nación increíble que encontré dando vuelta ahí, los datos del último mes del 2001. Cuando había habido una suba de las acciones antes de caerse todo. Subieron las acciones, le dijeron algo, Cavallo, no sé qué venía diciendo, se lo creyeron todo y después explotó. ¿Estás de acuerdo, Entonces, Carlos, digo, muchas veces pasa eso. Entiendo la idea, es así, porque en definitiva lo que ese grupo de poder quiere, en general siempre termina en contra de la gente, pero por lo tanto a esas empresas ellos entienden que ahí van a tener mayor rentabilidad y la apuesta es a la rentabilidad. Ahora, el dato de hoy es que las acciones
se cayeron todas. Sí. Pero es interesante también. Explíquenos a nosotros, no entendemos mucho, las acciones de las empresas. De las empresas Que sobre ayer todo, habían subido un montón. Claro, que ayer habían subido un montón, Sí. lo cual también te muestra, porque el valor de una acción teóricamente debería estar reflejando el estado de la empresa, Claro. su posibilidad de rentabilidad. Cuando las acciones suben y bajan, ayer subieron el 8 y hoy bajaron el 10, está claro que son simples instrumentos de especulación y que tienen poco que ver con los fundamentos de las fundamentos empresas. de la economía real. Sí. Claro. Pero sí tienen que ver con una cosa, me parece a mí, que es lo que pasó en Estados Unidos con el anuncio de que no van a bajar la tasa de interés. Claro, sí, con eso Y ahí tenés un problema bien de fondo, que es la política monetaria que impulsa la Reserva Federal y que recordemos cuando el presidente de la Reserva Federal dice, no hace tanto, hagamos nuestro trabajo nosotros que no tenemos compromiso político y entonces hagamos lo que tenemos que hacer para resolver el problema de la inflación. Y mantienen la tasa de interés y el dato de ayer es que subió significativamente el número de pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos. que para ellos es muy importante. Que para ellos es muy importante, porque está indicando caída de consumo, un y montón ellos de miran cosas. mucho el tema del empleo. Y eso es, dicen, anuncio de recesión. Recesión en términos de lo que es la economía de Estados Unidos. ¿Por qué nos importa eso a nosotros acá? ¿Cómo no nos va a importar? Cuando la economía más grande del mundo desacelera, generalmente El precio de impacta las en el mundo acciones entero. cae, empiezan a subir los bonos porque la gente va a posibilidades más conservadoras de mantener su dinero y se van del tercer mundo, se van de todos los países O sea, donde... Es el famoso vuelo a la calidad. Es decir, cuando ellos ajustan, todos los periféricos se asustan y empiezan a volar hacia A el ver, centro. Carlos. sí. Esto quiere decir, perdón, cierro. Esto quiere decir que el gobierno dice, che, cuidado porque en realidad más que venir fondos para acá, a países como los nuestros se pueden ir. Yo lo que dice el gobierno no lo sé porque según el día... Bueno, la lectura. No, digo, lo No, digo la seriamente. lectura de eso, sí, no necesariamente lo dice el gobierno. Claro, por eso. Bien. Pero sí, ese es el análisis. Sí. Yo, Carlos, quería preguntarte por un dato más bien de la economía real. Recién lo hablábamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La caída de la recaudación Sí. es del orden del 10%, para las provincias es del orden del 20% en términos reales. Sí. ¿Cómo, un poco pensando en la B corta que ya no existe, cómo se sostiene eso para los próximos meses? Digo, si nos quedamos ahí, ¿qué pasa en la economía de nuestro país y qué pasa para el común de la gente? Y no tiene otra forma, otra respuesta de que a la gente le van a empeorar las cosas. Es decir, acá hay también siempre una subjetividad de cuánto es el grado de aguante o de tolerancia que tiene la sociedad en función de sus expectativas. Entonces, si yo sigo creyendo que esto es un proceso por el que hay que pasar, porque la culpa es de lo anterior y la felicidad viene al final del túnel, probablemente esté dispuesto a seguir bancándomela y así yo recorté un montón de cosas, pero tengo la expectativa de que va a mejorar. ¿Cuánto dura eso? Hay una cosa Claro, que ahí pero, entramos en la perdóneme, subjetividad yo acá absoluta. Hay una cuestión que yo a veces le digo acá a Caruso, que es el tema de que a mí me hace acordar a los matrimonios que terminan mal y cuando una persona dice, no, me enamoré, esta es la apuesta. Entonces dice, se separó de la mujer que tenía y se enamoró y está enloquecido. Y lo mismo pasa cuando una persona deja un trabajo porque cree que el otro trabajo es Sí. mejor. Hay un momento, a Obvio. veces, que te das cuenta que el trabajo que cambiaste es peor que el anterior. Estoy de acuerdo. O que la mujer a la que apostás ahora era más Sí, insufrible bueno, pero el que la análisis anterior. político- Y a veces te la tenés que decir, pero análisis Espera, político pero se creo puede que no hay reducir mucha a eso. diferencia con lo que yo dije. Creo que No, coincide. por eso. Va en la misma línea. Hay una subjetividad. Ahora, cuando vos te des cuenta, ustedes estaban hablando recién con Margarita Stolbizer sobre el tema de las pymes y la legislación laboral y demás. ¿Cuál es la experiencia? Porque las dos cosas son ciertas. Cuando ella dice, las pymes reclaman porque dicen, es cierto que muchas, no todas, pero muchas organizaciones de pymes reclaman cambios en la legislación laboral. La experiencia es que a las pymes les fue bien cuando hubo un mercado interno fuerte, demandante, porque las pymes en la Argentina, creo que en el mundo entero es así, pero esencialmente viven del mercado interno. Las pymes que exportan
son una porción pequeñísima de nuestra economía. necesita Entonces, que si el la gente mercado tenga plata en interno el se bolsillo. deprime, Sí. las pymes le va mal y no hay legislación que le resuelva el problema. Lo que necesitan es vender. Si venden, la legislación laboral tiene una importancia menor, porque los casos de despido también son marginales. En cambio, cuando te tenés que achicar, estás con que me cayeron las ventas, tengo menos ingresos y me tengo que achicar y tengo que pagar una fortuna de indemnización, me fundo. Entonces, no digo restablezcamos un mercado interno potente, digo resolveme la legislación laboral Para salvarme ahora. para que me puedo resolver en el corto plazo de la situación Ahora, que tengo. Carlos, una cosa del mundo un poco más monetario, si querés, Sí. que algo mencionabas recién. Algunos oficialistas hacen un cálculo de préstamos sobre depósitos del sector privado y dicen, bueno, nosotros arrancamos y ese guarismo te daba 22% y ahora te da 36%. Está creciendo la demanda de dinero. ¿No es una expresión de confianza eso? A ver, primero, el sistema financiero argentino tiene uno de los indicadores de crédito sobre PBI más bajo del mundo y estaba en niveles absolutamente deprimidos, es decir que se ha recuperado un poquito y sigue siendo bajísimo el nivel de el indicador crédito PBI, sigue siendo muy bajo. Evidentemente, si hay una baja de la nominalidad de la tasa, naturalmente facilita la expectativa de tomar una deuda. Cuando vos tenés una tasa del 200%... Bueno, es más, dicen que parte del campo se está sentando sobre los hilo bolsa y resuelve con tasas obvio, bajas. pero además porque problema. mirá este gobierno. Por ejemplo, el gobierno eliminó una regulación que tenía el Banco Central respecto de que los tenedores, los retenedores, digamos, de granos a exportar, que no exportaban, no podían acceder a la financiación bancaria. El gobierno eliminó esa regulación hace un par de semanas. Es decir, le está dando la facilidad a los exportadores para que no liquiden las exportaciones y tomen crédito bancario. Entonces, evidentemente, el gobierno está dando otra señal y no está esperando que de ahí venga... los dólares. El otro día Hernán dijo, fue a pasar la gorra en el G20. Vuelvo a repetir frazada corta. Es decir, se tapas arriba, te tapas los pies. No va la política, no tiene arreglo. Realmente. ¿Que no tiene arreglo qué? Esta política. ¿Cómo que no tiene arreglo? No tiene arreglo. No tiene arreglo, no puede funcionar bien esto. No hay manera de que esto funcione bien. Una economía que no crezca. Ni siquiera porque, vamos a decirlo con todas las letras, Caruso, ya yo lo dije un montón de veces. Si consiguen y tienen éxito y consiguen un nuevo crédito, empeoran, no mejoran. Van a ganar tiempo, pero la situación empeora. Nos pasamos los 4 años del gobierno de Alberto Fernández diciendo que el problema básico no resuelto eran los 45.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Macri con el Fondo Monetario. Y ahora lo vamos a resolver tomando 15.000 más. Me parece... esa es tu manera, perdóname, Fer, esa es tu manera de ver el asunto. No, el gobierno lo ve de otra manera, pero vos fuiste muy determinante. Eso no va a funcionar. Aún con esos fondos tampoco se resuelve el problema. Pero con esos fondos lo que pueden ganar tiempo, sí, porque el problema que tiene el gobierno y el país es que el año que viene hay vencimientos. En enero hay como 5.000 millones de... 7.000, con los GOPREAL 7.000. Bueno, sí, de vencimiento. Y a lo largo del año creo que hay como 15.000, porque además hay 5.000 millones de dólares de intereses que pagar el año que viene. 17. 17 en total, mirá, por eso. Yo te explico lo que dice el gobierno. Vienen los fondos, levanta el cepo, llegan todas las inversiones. ¿Qué fondo? ¿Qué cepo? Pero puedo decir una cosa. Ya me están matando a No, preguntas. pero puedo decir hay una sola cosa que yo te quiero decir. El gobierno dice eso. Este gobierno, pero está bien que vos defiendas al gobierno. No me chicanés. No, vos no me chicanés. No me chicanés, Gele. Yo no estoy poniéndome esa posición. Digo, el gobierno dice, quiero que me expliquen y quiero entenderlo. No quiero que sea un salto de fe. Pero puedo decir algo. El gobierno dice... Tenés el mismo nivel de reservas, un poco menos que las que tenía el año pasado Sergio Massa. Sergio Massa decía, tenemos que pasar este año, tenemos que pasarlo de cualquier manera, porque tenemos una sequía que nadie previó de 20.000 millones de dólares. El año que viene no va a estar.
son los 12 o 13 mil millones de dólares que están hablando que está en Silobolsa a los costados de los caminos. Esa plata hoy estaría, y si hubiera algunas movidas del gobierno, esa plata podría estar entrando. Si esa plata entrase, podríamos hablar de otra cosa. Pero esa plata, el gobierno dice no, porque ahora se enamoró de bajar el precio del dólar a tenerlo un año congelado, cuando generó la corrida Milei. Pero, bueno, ¿cuál es el problema? ¿El gobierno te baja la inflación? ¿Cómo te dijo te iba a bajar la inflación? El país, a la larga, paga deudas en base a su nivel de PBI, al crecimiento del PBI y el nivel de actividad. Si vos destruís toda actividad y destruís el PBI, es imposible después pagar la deuda. Tomo lo que decís. Entonces, Massa dijo, me aguanto un año a ver si me votan. Esperá, y bien, Massa no es el ministro de Economía. Tomo lo que decís y le traslado la pregunta a Heller. El gobierno dice... Yo recojo fondos, ponele que el fondo me vuelve a prestar, levanto el cepo, llegan las inversiones y empieza a andar la economía real. Y ahí tenés la sostenibilidad de mi modelo. ¿Por qué eso no está bien? Primero, ¿y por qué no lo hace ahora? Pero pará que me contesta. ¿Pero por qué no lo hace ahora? Heller. Pero a ver, hay un montón de cosas para contestar alrededor de eso. Primero, no sé por qué este tema del cepo, al que se lo termina... ¿Qué decía? Administración del tipo de cambio, sí, porque si no cepo claro, es... Las inversiones van a venir, este tipo de inversiones van a venir, y es lo que el RIGI plantea y demás, sobre la base de que se le dé todo tipo de libertades, se le dé todo tipo de franquicia y se le asegure todo tipo de rentabilidades. Sí. Ahora, de ahí a llegar a la conclusión de que eso es bueno para el país, creo que hay un error. Te voy a dar un ejemplo. Mira, en la administración de Cristina, las entidades financieras descargaban sus excesos de liquidez en un bono que solo podían adquirir los bancos. Vino Macri y abrió eso y lo abrió para los privados. Y eso creció de manera exponencial. Las LEVAC de Macri, llegó un momento que había más LEVAC de los privados que de los bancos. ¿Qué era esa plata? La plata que entraba, muchísima, se cambiaba a pesos, se arbitraba entre la tasa de interés y el tipo de cambio, y después se hacía la inversa. En un momento no hubo plata para los que se iban, y entonces aparece Macri y dice esa mañana, bueno, hemos iniciado conversaciones. Acordate que primero dijo, sí, para un préstamo de carácter preventivo. Sí, no lo iban a tocar. No lo iban a tocar, tenerlo disponible. Y creo que a las 48, 72 horas dejó de ser preventivo y pasó a ser inminente. Claro. Y antes nos vendieron el éxito que había significado la entrada de capitales gracias a que se les permitía hacer eso. O lo que está diciendo entonces, eso este no es el mismo bueno. Mecanismo. Estoy diciendo, que no es el mismo por mecanismo ahí. Ahora. Así es. No es por ahí. La Argentina necesita otra política y es otro modelo. Entonces, en la lógica de este modelo, yo no encuentro manera de decir que está bien, porque no comparto para nada. La Argentina necesita políticas de desarrollo de su mercado interno, de sustitución de importaciones, por la vía de generar actividad productiva, de agregarle valor a las producciones primarias para aumentar los valores de la exportación, de favorecer la generación de empleo local y de exportaciones con valor agregado. Es otro modelo. Entonces yo no hay manera que le encuentre lado bueno a este modelo. Ese es el problema que me pasa a mí. No le encuentro lado bueno. Déjame hacerte una última pregunta de carácter político, y entiendo que ya empezaron a trabajar en lo que recién Margarita Stolbizer dijo. No dijo que se arrepintió, no quiero hablar porque Margarita no está, pero me quedo en el tono de alguien que está dentro de un bloque que dialogó y que le ofreció las herramientas al gobierno. ¿Estás percibiendo un cambio de tono en esos bloques con los que trabajan ustedes de Unión por la Patria? Es que el argumento de que hay que darle herramientas está agotado. No parece que se pueda seguir diciendo hay que darle herramientas. Y hay cosas intolerable, es decir, este famoso tema de los servicios de inteligencia. Ella dijo que todo el bloque de ella en eso votaría. Sí, lo escuché, claro. Y esperemos que sea así, porque realmente no solo es una cosa
100.000 millones de pesos, pero además de fondos reservados. Creo que el 75% de esos fondos son reservados. ¿Sabe cuántos fondos reservados tenía la administración anterior? 4%. 4%. Entonces, ¿por qué reservados? Porque más allá de los 100.000 millones, ¿por qué reservados? ¿Para dárselos a quién? ¿Quién financia y con qué recursos se financian todas esas redes que operan? Por eso te pregunto, discursivamente nadie lo sostiene. Ahora, puede ocurrir como ya ocurrió, que digo, bueno, no estoy de acuerdo, pero acá tiene la... Vos decís que el argumento de las herramientas está agotado. Yo creo que no se puede seguir diciendo hay que dar herramientas. Quiero decir que también se dijo en el debate de la ley de bases... Sí. No nos manden más proyectos de este tipo, mándennos los temas de a uno, etcétera, porque no se los vamos a acompañar. Veremos qué hace. Ahora, claro, ¿vos lo escuchaste a Macri hoy? Sí. Era más libertario que Milei. En realidad le decía, queremos ayudarlo más. Y nosotros sabemos hacerlo mejor. Mejor. Sí. Y ustedes no nos dejan. Es decir, que no hay diferencias ahí. No, ahí no. Ahí al contrario, dice nosotros, esto se vuelve determinante el bloque radical y el bloque de Hacemos Coalición Federal. Me retracto, ahora sí, la última, y te quiero hacer una pregunta que yo sé que para vos es realmente muy importante. ¿Cuánto te preocupa el regreso de Gallardo a River? Sé serio. Bueno, te pregunto, para vos es importante. ¿Por qué? Yo creo que nunca te había dejado sin respuesta. No, pero estoy tratando de entenderla. Primero estoy tratando de entender el cambio brusco, pero no importa, yo puedo. Sí. Pero para nada me preocupa. Bueno. Al contrario, a mí me gusta la competencia. La verdad, si miro las estadísticas... Esa maliciosa de que él te dijo que me la pregunte. No, Carlos, a mí nadie me dice qué preguntar. ¿Y por qué no? Sí, ¿cómo no? Igual los de Madrid todavía lo tienen acá, así que vamos. Eso yo Perdón, pero pará, no podés tirarle con eso, pará, no, es un montón. Cruzaste una línea, cerrás vos, Carlos. No, pero espera. Cerrás vos. Yo te puedo hacer una, ¿querés que yo te haga una lista? No, porque dijo que iba a hacer los ¿Querés que te haga una lista de las que yo tengo que a los de River se le quedó aquí? Pero tengo una enorme lista de cosas. Incluso con Gallardo de técnico, si no me falla la memoria, hubo un campeonato que con Atlético Tucumán perdieron en el último partido, nosotros le ganamos a Gimnasia Grima y le sacamos el campeonato. Decirte, Carlos, ¿te acordás? Que mi pregunta... ¿No? Yo soy independiente. No, pero ¿te acordás? Yo quiero decirte, mi pregunta era seria, después aquí no respondo a mi compañero, pero se cruzaron un límite y te pido disculpas. Pero a mí, ¿por qué me va a preocupar? A mí, la verdad, en el fútbol local, me preocupa Boca y cómo juega Boca. Lo demás está fuera de mi preocupación. Gracias por haber venido, Carlos. Chao. Como siempre.